Continuamos con información relacionada con este planteamiento del gobierno del estado para modificar el presupuesto y quitarle 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, y para ello agradezco a la diputada local Mara Robles que nos tome una llamada. Mara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Sonia. Muchas gracias por esta oportunidad. Mara, se enteraron el fin de semana de este planteamiento que hace el gobierno del estado, que le pide a algunos diputados de Movimiento Ciudadano se firme una carta en la que a su vez le pidan al gobernador que le quite 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara para entregarlos al Hospital Civil de Tonalá. Es inaudito lo que ha ocurrido. De entrada, es sorprendente que algunos diputados hayan decidido trabajar en días inhábiles, lo que constituye claramente un albazo de hacer cosas que evidentemente son malas, porque si no, no las habrían hecho a escondidas. Se trata de un ataque a la universidad para castigarla por la decisión que tomó de no volver a clases presenciales por capricho. Durante toda la pandemia, la Universidad de Guadalajara ha aportado todos sus recursos científicos, todos sus recursos médicos, de laboratorios, para poder hacer pruebas, para poder ayudar de forma voluntaria a la población. Y por lo tanto tiene información de primera mano de que los contagios están subiendo de una manera muy preocupante y que justamente la población de los jóvenes, que es a la que mayoritariamente atendemos, podría estar en grave riesgo. Y entonces parece ser que eso ha motivado una enorme represalia que pretende ser enmascarada bajo la falsa disyuntiva de cuál derecho va primero, si el de la educación y la salud. Pero nosotros no vamos a caer en ese juego perverso y decimos claramente que es una acción ilegal. Como diputada te puedo garantizar que el proceso de aprobación del presupuesto fue legal, que ahí se asignaron esos 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, que después el propio Congreso aprobó que fueran disminuidos para poder ayudar a la pandemia y que fueran colocados en la deuda. La pregunta es, ¿qué se está haciendo con los 6,000 millones de pesos de la deuda? Cuando yo demostré en la comparecencia del secretario de Hacienda y de Obras Públicas que más del 8% de ese dinero no estaba asignado. Entonces, lo que nosotros queremos es que termine la opacidad con la que se está manejando la deuda y vamos a llamar a comparecer al Comité Ciudadano encabezado por Augusto Chacón, porque ellos tienen información transparente y valiosa que va a hacer ver que realmente existen los recursos, no solamente para el Hospital de Tonalá, que por supuesto saludamos, nosotros promovimos ese proyecto y estamos a favor de que se realice, sino para que se realicen todas las acciones que sean necesarias para garantizar el regreso a clases. Pero lamentamos muchísimo que esta represalia se haya dado por una decisión científica de la universidad. Mara, parece que es un hecho que esto se va a dar por las declaraciones que hizo el gobernador Enrique Alfaro, en el sentido de que él ya había dado la indicación para que se hiciera el movimiento en el presupuesto. Definitivamente es una acción que no sé cómo se va a justificar legalmente, porque no se trata de un recurso disponible. La ley es muy clara en términos de que ahora forma parte ya del presupuesto de la universidad. Es una gravísima violación a la autonomía universitaria. De ninguna manera se puede tocar un presupuesto que ya ha sido votado no solo por el Congreso del Estado, que es la máxima instancia legal de nuestra entidad, sino también por el Consejo General Universitario. Entonces, es claramente un despropósito jurídico porque viola la autonomía universitaria, viola la ley de presupuesto del Estado de Jalisco y los procedimientos más elementales. En el pasado, cuando la Constitución todavía valía, eran los diputados o el Ejecutivo los que presentaban iniciativas ante el Pleno del Congreso y sus comisiones para que fueran debatidas y aprobadas. Ahora resulta que se gobierna a través de cartas que los diputados a título personal le mandan al Poder Ejecutivo. Es auténticamente un despropósito. En unos minutos mi compañero Enrique Velázquez y yo estaremos dando una rueda de prensa en la que exigiremos que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para llamar a la sensatez de nuestros compañeros y hacer valer el Poder Legislativo
como la instancia que garantiza el equilibrio de poderes. Nos negamos, como nos habíamos negado antes, a ser una oficialidad de partes del Ejecutivo, pero ahora, peor aún, nos negamos a abdicar de nuestras responsabilidades como diputados para decidir lo que nos corresponde. De tal manera que, número uno, una agresión. Número dos, una represalia por la decisión tomada con base en criterios científicos de no volver a clases presenciales por capricho. Y número tres, es una acción a todas luces inaudita e ilegal, que pretende ser enmascarada bajo la falsa disyuntiva de cuál derecho va primero, si el de la educación y la salud. Pero nosotros no vamos a caer en ese juego perverso y decimos claramente que es una acción ilegal. Como diputada te puedo garantizar que el proceso de aprobación del presupuesto fue legal, que ahí se asignaron esos 140 millones de pesos para la construcción del Museo de Ciencias Ambientales, que después el propio Congreso aprobó que fueran disminuidos para poder ayudar a la pandemia y que fueran colocados en la deuda. La pregunta es, ¿qué se está haciendo con los 6,000 millones de pesos de la deuda? Cuando yo demostré en la comparecencia del secretario de Hacienda y de Obras Públicas que más del 8% de ese dinero no estaba asignado. Entonces, lo que nosotros queremos es que termine la opacidad con la que se está manejando la deuda y vamos a llamar a comparecer al Comité Ciudadano encabezado por Augusto Chacón, porque ellos tienen información transparente y valiosa que va a hacer ver que realmente existen los recursos, no solamente para el Hospital de Tonalá, que por supuesto saludamos, nosotros promovimos ese proyecto y estamos a favor de que se realice, sino para que se realicen todas las acciones que sean necesarias para garantizar el regreso a clases. Pero lamentamos muchísimo que esta represalia se haya dado por una decisión científica de la universidad. Mara, parece que es un hecho que esto se va a dar por las declaraciones que hizo el gobernador Enrique Alfaro en el sentido de que él ya había dado la indicación para que se hiciera el movimiento en el presupuesto. Definitivamente es una acción que no sé cómo se va a justificar legalmente, porque no se trata de un recurso disponible. La ley es muy clara en términos de que ahora forma parte ya del presupuesto de la universidad. Es una gravísima violación a la autonomía universitaria. De ninguna manera se puede tocar un presupuesto que ya ha sido votado no solo por el Congreso del Estado, que es la máxima instancia legal de nuestra entidad, sino también por el Consejo General Universitario. Entonces, es claramente un despropósito jurídico porque viola la autonomía universitaria, viola la ley de presupuesto del Estado de Jalisco y los procedimientos más elementales. En el pasado, cuando la Constitución todavía valía, eran los diputados o el Ejecutivo los que presentaban iniciativas ante el Pleno del Congreso y sus comisiones para que fueran debatidas y aprobadas. Ahora resulta que se gobierna a través de cartas que los diputados a título personal le mandan al Poder Ejecutivo. Es auténticamente un despropósito. En unos minutos mi compañero Enrique Velázquez y yo estaremos dando una rueda de prensa en la que exigiremos que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para llamar a la sensatez de nuestros compañeros y hacer valer el Poder Legislativo como la instancia que garantiza el equilibrio de poderes. Nos negamos, como nos habíamos negado antes, a ser una oficialidad de partes del Ejecutivo, pero ahora, peor aún, nos negamos a abdicar de nuestras responsabilidades como diputados para decidir lo que nos corresponde. De tal manera que, número uno, una agresión. Número dos, una represalia por la decisión tomada con base en criterios científicos de no volver a clases presenciales por capricho. Y número tres, es una acción a todas luces inaudita e ilegal. Claro, Mara, en caso de que esto ya sea un hecho, porque a final de cuentas, quien tiene el control del dinero es justamente el Poder Ejecutivo, ¿qué le quedaría a la Universidad de Guadalajara? Bueno, primero diré lo que nos toca a nosotros como diputados. Y como diputados lo que nos toca es controvertir esa decisión, porque no vamos a permitir que se viole el decreto de ley de presupuesto de egresos del Estado de Jalisco, y mucho menos que se viole la autonomía universitaria. Nosotros lo que vamos a garantizar es que el Congreso del Estado no sea cómplice de esta barbaridad. Y para eso tenemos que hacer valer que funcione en pleno y en comisiones y no a través de cartas. Esto quiere decir
que ya se pretende ahorrar la intervención de los diputados, que si bien no tenemos la mayoría de los votos, por lo menos tenemos nuestra voz. Esto quiere decir que los diputados han renunciado a su papel de representantes populares para ser ahora empleados de otro poder. Es verdaderamente grave. Yo estoy segura de que esto podría incluso generar una crisis de constitucionalidad. ¿Cuándo se había visto que unos diputados a título personal pidieran acciones a otro poder? Entonces, nosotros como diputados vamos a controvertir esa decisión y hoy exigiremos que se convoque a una sesión extraordinaria del Pleno. Y, por supuesto, también vamos a exigir que se haga valer la autonomía universitaria. Por lo tanto, vamos a usar todos los medios parlamentarios, todos los medios políticos y todos los medios sociales para impedir esta arbitrariedad. Es muy importante que a la población le quede claro que no se trata de una decisión entre un hospital y un museo. Es absurdo. Eso se podría debatir ampliamente porque tanto el derecho a la salud como el derecho a la educación son derechos humanos irrenunciables. Pero afortunadamente la ciudadanía se da cuenta que no se trata de eso, sino de un castigo a la Universidad de Guadalajara por tomar decisiones con base en la ciencia. Y evidentemente los diputados que no hemos abdicado de nuestro papel de representantes populares no lo vamos a permitir y hoy iniciaremos una serie de acciones legales al interior del Congreso para impedir que se vaya a consumar este atraco. Mara, sin embargo, bueno, también no se puede perder de vista que Movimiento Ciudadano tiene mayoría en el Congreso y además por esta labor que hicieron muy en corto con cada diputado, hablando pues supongo en diálogos que no van a ser transparentes, que no vamos a conocer qué hay detrás de ellos. Hay incluso algunos diputados de oposición como del Partido Revolucionario Institucional que respaldaron esta carta. Seguramente que fueron sorprendidos, porque esto empezó a circular el jueves en la tarde de manera absolutamente subrepticia y muchísimos de ellos, no solamente del PRI, sino de todos los partidos con los que yo tuve oportunidad de hablar, ni siquiera sabían de qué se trataba. Ha sido verdaderamente una acción muy vergonzosa y estoy segura de que si se debate públicamente en el Pleno frente a los medios de comunicación, esos argumentos se van a ver rebasados porque constituyen verdaderamente una falacia. Pero además te quiero decir otra cosa, las mayorías no pueden violar la ley. Si en este momento la mayoría decidiera hacerse justicia por su propia mano, si la mayoría decidiera decir que hay pena de muerte, bueno, simple y sencillamente la Constitución del Estado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales se los impedirían. Entonces, no te creas, eso de que la mayoría no puede estar equivocada es un enorme mito. Por supuesto que la mayoría puede estar equivocada, pero vamos a ver si es cierto que tienen la mayoría a la hora de que la sociedad se manifieste en contra de que se cercene el presupuesto de una universidad que ha sido enormemente solidaria y generosa en la pandemia. Tú sabes que los laboratorios de la universidad se reconvirtieron de laboratorios de investigación de punta a laboratorios para poder hacer PCRs gratuitas para la población. Tú sabes que la mayoría de todos los que han estado sacando pruebas, participando en las jornadas de vacunación, son simplemente voluntarios que han arriesgado su salud para ayudar a la ciudadanía. Tú sabes cómo los hospitales civiles han estado abiertos a recibir a las personas que más lo necesitan. Y ese es el pago. Cercenar el presupuesto de la universidad no es el monto, es el acto. Y la sociedad jalisciense sabe que atacar a la universidad pública es atacar a la institución que más oportunidades nos ha brindado a todos aquellos que no teníamos ni las posibilidades económicas ni los deseos de estar en una universidad privada, porque no podíamos y porque además queríamos estudiar en una universidad pública. Entonces, yo estoy convencida de que esta decisión debe reconsiderarse, debe echarse para atrás. Yo le hago un llamado solidario, fraterno, hago un llamado a la racionalidad de mis compañeros diputados y también del gobierno del Estado para no perpetrar esta arbitrariedad. Es verdaderamente inaudito, lamentable y sorprendente. Mara, te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y por supuesto estaremos pendientes de lo que den a conocer en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias, les agradecemos el espacio y estaremos informándoles porque entre más datos tenga la ciudadanía, menos se podrá concretar este atropello. Muchas gracias, buen día. Gracias, Mara.